Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Alfredo Cabrera, su maestro de historia en segundo grado. Y esta es la quinta semana. Espero que hayan estado bien, espero que vayan al corriente con sus tareas. De antemano un saludo. Y pues esta semana vamos a ver dos temas en específico. Vamos a recopilar un poquito, no durante mucho tiempo, pero sí al principio del tema, de lo que vimos la semana pasada. Pero antes vamos a dar pie a un video sobre recomendaciones acerca de tus emociones durante esta pandemia. Es importante que lo veamos y que le pongamos mucha atención porque nos ayudará a saber sobrellevar un poquito el manejo de las emociones dentro de este tiempo. Vamos a ello. Hoy, en los factores que contribuyen con tu ansiedad y cómo prevenirlos, hablaremos de las emociones, específicamente en las que podrían surgir con lo que está pasando a nivel mundial, el coronavirus. A veces la ansiedad surge porque desconocemos lo que sentimos, lo que nos pasa o tomamos ciertas emociones como algo negativo. Sin embargo, las emociones son útiles, necesarias, universales, todos las sentimos e inevitables. Nos informan que algo está pasando, bueno o malo, motivan la conducta, permiten el cambio, la comunicación y la búsqueda de nuevas soluciones. Sin embargo, muchas veces nos enfrascamos en lo que sentimos, en la incomodidad y no en pensar qué es lo que nos está diciendo y cómo ocuparlo. ¿Qué emociones podrían surgir estando en cuarentena? Por lo general, todos estamos entre tristeza, rabia y miedo, o sus derivados. ¿Cuándo surgen y qué hacen estas emociones? La tristeza surge cuando perdemos algo, nos permite superarlo, aceptar límites, superar desilusiones o fracasos. Nos posibilita conectarnos con nosotros mismos, ser autocríticos, reflexivos y empáticos. La rabia es una respuesta ante una amenaza, clarifica nuestros límites, nos protege y nos permite proteger. El miedo nos alerta de los peligros del entorno, existiendo temores fundados y otros irracionales. Por ejemplo, no es lo mismo una araña de jardín que una de rincón. ¿Cómo manejamos estas emociones? Identificando la emoción. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, con quién o en qué circunstancias y por qué lo siento? Tener métodos de desahogo emocional, gritar, llorar, golpear un cojín, escribir una carta, bailar, cantar, pedir ayuda, hablar con alguien, lo que consideres que te haga sentir más liberado emocionalmente. Lo anterior podría disminuir consecuencias como el descontrol de impulsos, la dificultad para dormir, las alergias nerviosas, etc. Finalmente, es importante generar una alianza entre corazón y cabeza, comprender que lo que sentimos no es diferente del proceso racional de nuestra cabeza. Solo debemos aprender a pensar de qué nos sirve lo que sentimos y ocuparlo para generar una acción. Sácale el jugo a esta cuarentena, trabaja en ti y en tu tranquilidad. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas. Bueno, no olvides tomar en cuenta estas recomendaciones para el uso de tus emociones, para el manejo más bien de tus emociones. Y vamos a dar pie ahora a un pequeño testimonio de diferentes personas que son entre ellos muchos historiadores sobre lo que es la historia en general. Y puede ser que escuches de repente algún comentario en cuanto a qué tan importante es el conocer o no nuestra historia. Así que vamos a dar pie a ese video y ahorita regreso. ¿En qué consiste el estudio de la historia? ¿Solo es recordar nombres y conmemorar fechas cada año? Para las sociedades, ¿qué importancia tiene la historia? ¿Quiénes construyen la historia? Hablar de historia es hablar del tiempo, de las personas, del entorno, de lo que pasó antes y después, de lo que se vive hoy en día y de lo que sucederá en el futuro, de evidencias, fuentes o registros que han quedado como huellas y son herencia histórica de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Día con día, se reproduce una forma de vida que es parte de una herencia histórica y, al mismo tiempo, están aconteciendo hechos y procesos que en el futuro serán la historia del país.
Georges Duby, un historiador francés, decía que no sabemos para qué sirve la historia, como tampoco sabemos para qué sirve el arte. Y sin embargo, no podemos entender la vida sin la historia y sin el arte. La historia es la base de la memoria. La memoria histórica de un pueblo es algo importantísimo. Los individuos como las sociedades necesitamos tener alguna conexión con el pasado. Piensen ustedes, por ejemplo, por qué todas las familias guardan con tanta devoción y cuidado las fotografías de los parientes. Nos hace ser generaciones que no quedan en el Alzheimer cultural, es decir, que son generaciones que quedan desmemoriadas o que quedan acéfalas y que simplemente viven en el presente hedonista, instantáneo, inmediato, que es la gran cultura de la modernidad que hoy día se forma. Es esa idea de saber de dónde venimos, y los historiadores lo que hacemos es justamente encargarnos de ese mismo asunto, pero a nivel de la sociedad en general. La historia siempre es contemporánea, es verdad, es decir, todos los hechos del pasado son vistos por los ojos del presente. Hoy sabemos más que los propios contemporáneos. Podemos acceder a documentación que no podía ser estudiada en su momento. Conocer para decidir, recuperar memoria histórica pasada para actuar en el presente. Si tú tienes una percepción, digamos, clara de la historia, de que estos problemas se han vivido en otros momentos de diferente manera o incluso de manera comparada, que otros países tuvieron o no, digamos, más o menos este problema, pues ya te ubicas exactamente dónde estás, porque sabes de dónde vienes y sabiendo dónde estás, más o menos sabes a dónde puede ir el país. Si uno no conoce la historia de su país, está uno condenado a repetirla. Decía Edmundo Gorman que la historia se hizo para entender los hechos pasados, no para regañar a los muertos. Es decir, se hizo para saber y entender, comprender por qué pasaron las cosas que pasaron y no para estar juzgando a los personajes de la historia. Y poder entender por qué las cosas ocurrieron así y no de otra manera. El contacto con la historia lo tenemos todos los días. En nuestro trabajo, a través de los oficios, la familia, los medios de comunicación y los distintos espacios de convivencia se reproducen creencias, tradiciones y formas de vida que a lo largo de generaciones se han mantenido. En las casas, las escuelas, los centros de diversión, de trabajo, todo lo que nos rodea, escuchamos, leemos y hacemos día con día son una forma de aprender y reproducir la historia del país. Personas de todas las edades participan en estos hechos y colaboran en la construcción histórica de la sociedad a la que pertenecen. La historia es una forma de mantener nuestra identidad. La propia vida cotidiana nos tiene que llevar al sentido del descubrimiento de la historia como una necesidad de saber más de dónde venimos para poder desarrollarnos con mayor potencial en el presente. Incluso cuando sueñan, incluso cuando todos soñamos, nunca olvidamos quiénes somos. Aunque estemos soñando y en condiciones muy raras, siempre sabemos que nosotros somos los que estamos ahí en ese sueño, aunque el sueño sea disparatado. Estudiando lo que hemos sido, es posible saber lo que hoy somos y lo que seremos más adelante. Esa conciencia, esa identidad, es un caminito, es una especie de hilo, de cordel, que nos une con lo que hemos sido antes y lo que somos hoy. Si nosotros conocemos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los acontecimientos y las causas que los provocaron, podremos estar en el presente con mayor conciencia y caminar hacia el futuro con mayor certeza. Los días que pasan no logran que nosotros nos olvidemos de lo que hemos sido, lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido o los aciertos que hemos tenido. La historia es el movimiento, es estudiar cómo cambia la sociedad en cada momento. Esto es, a nivel social, a nivel de nuestro organismo social, esto es seguir manteniendo la memoria de quiénes somos. Para eso es la historia, para que nosotros sepamos quiénes somos. Ustedes les toca ahora actuar y tienen que regresar la vista al pasado y saber dónde pisan
recordar errores, recordar aciertos y recuperarlos entonces para poder actuar hoy. Que no sea nada más aprender de memoria la historia por aprenderla, sino reflexionar, incluso criticarla. Yo creo que eso es muy, muy importante, muy sano, pero claro, no perderla de vista. O sea, acercarse e incluso apasionarse por la historia. Bien, después de esto, es importante que ustedes sepan cuáles son los aprendizajes esperados. Uno de ellos es reconocer la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado. El otro es diferencia de hechos y proceso histórico, reconocer uno del otro. Y por último, conocer qué es una fuente histórica, que a su vez tiene fuentes primarias y secundarias. Así que vamos a dar inicio al tema. Bienvenidos chicos, y espero que pongan mucha atención, que les sirva bastante y sobre todo que aprendan mucho. Primero vamos a repasar qué es un hecho histórico. Es un evento de corta duración, puede durar horas, días o semanas y tiene un fuerte impacto en la sociedad de una región determinada o del mundo. Por ejemplo, el grito de Dolores Hidalgo es un hecho histórico. Ahora sí, hablaremos lo que es un proceso histórico. Este tiene una larga duración, puede ser meses, años, décadas o hasta siglos. Un proceso es un conjunto de hechos conectados entre sí, siendo causa y consecuencia entre ellos. Sigamos con el ejemplo. El grito de Dolores es un hecho ocurrido durante el proceso de independencia, que a su vez provoca otros hechos, como la creación del ejército trigarante, el fusilamiento de Dolores y otros más hasta la consumación de la independencia. Veamos la línea del tiempo del proceso de independencia para entender mejor el ejemplo. Septiembre 16, 1810. Inicio de la independencia de México. Hidalgo convoca al pueblo a iniciar la lucha de independencia al ser descubierta la conspiración. Julio 30, 1811. Fusilamiento de Hidalgo. Hidalgo es fusilado y pone su cabeza colgada en un lugar público para intimidar a los insurgentes. Septiembre 14, 1813. Reunión del Congreso de Chilpancingo. El Congreso de Chilpancingo se reúne y Morelos proclama los sentimientos de la nación. Octubre 22, 1814, Constitución de Apatzingán. José María Morelos y Pavón se reúne con el Congreso y proclaman la Constitución de Apatzingán en 1814. Diciembre 22, 1815, fusilamiento de José María Morelos y Pavón. Es fusilado en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Febrero 10, 1821, abrazo de Acatempan. Vicente Guerrero y José de Iturbide unen sus fuerzas para dar el triunfo al movimiento de independencia. Septiembre 27, 1821, consumación de la independencia de México. El ejército trigarante entra triunfante a la Ciudad de México. En conclusión, pueden ocurrir diversos hechos históricos relacionados entre sí en un proceso histórico. Veamos otro ejemplo de un proceso histórico para que nos quede muy claro lo que es este concepto. Es un poquito más animado para ver si lo entendemos mucho mejor. La Revolución Mexicana inició por el descontento de la gente y su situación socioeconómica. Veamos mejor qué pasó. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana y queremos saber cuáles fueron las causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías.
Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos. Y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Muy bien, Natalia. Ante esos hechos, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa convención, Villa y Zapata decidieron tomar la Ciudad de México. Carranza decidió trasladarse a Querétaro y desde allí en 1916 convocó a un Congreso Constituyente. ¡Wow, profe! ¡Qué importante fue que los mexicanos hayan peleado por sus derechos! Así es, Aulis. La historia de alguna forma nos define. Entonces, Francisco Madero, junto con sus seguidores, tuvieron que luchar porque de otra forma Porfirio Díaz no habría dejado el poder. Así es, Natalia. Tal parece que Porfirio Díaz no era una persona que le gustara resolver sus problemas a través del diálogo. Pero, ¿qué beneficios tuvo la gente al sacarlo del poder? Fueron muchos. Se mejoró la distribución de la riqueza y en el ámbito político se estableció que ningún presidente se puede reelegir y todo esto está escrito en nuestra Constitución. Así que debemos darle las gracias a todas las personas que lucharon en la revolución, porque es por ellos que tenemos un país más justo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? Espero que pongan más atención todavía. Vienen cosas más importantes, más interesantes. No que no lo hayan sido anteriormente, pero cada vez vamos agregándole un poquito más de información a este tema y es importante que pongas de tu parte. Las fuentes históricas y sus clasificaciones. La fuente histórica constituye la materia prima de la historia. Comprende todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas, y considerando el valor que también tienen las demás, las fuentes escritas son el apoyo básico para construir la historia. El historiador trabaja la fuente histórica, las interroga y contrasta, para obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo, debe atender a su variedad, realizando una adecuada selección de las mismas. En sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos, primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Fuentes secundarias se denominan también historiográficas. Son las que elaboran a partir de las fuentes primarias, como libros, artículos, redacciones, etc. Para la confección del conocimiento histórico, las fuentes que utiliza el historiador deben ser analizadas, valoradas e interpretadas,
siguiendo una metodología coherente. Además, el historiador debe tener en cuenta las fuentes en su momento histórico y en relación con las circunstancias en que surge o se elaboran. Deben ser sometidas a una crítica objetiva para conocer los elementos que las componen y comprobar su veracidad. Para ello, el historiador utiliza un método que consiste esencialmente en formular preguntas sobre su contenido, a partir de hipótesis de trabajo que queremos contrastar. El objetivo de este proceso es la construcción de la historia. Y te preguntarás, ¿cómo es que se estudia la fuente primaria? Bueno, entendemos que estudiar las fuentes históricas en este nivel debe ser un procedimiento básico, atractivo y claro, que nos permita identificarnos con la importancia y el contenido de un documento histórico. Para ello, podemos seguir los siguientes pasos. 1. Precisar que el documento nos informa sobre hechos y sucesos. Así realizaremos las preguntas siguientes. ¿Qué ocurrió? Identificamos los hechos históricos. ¿Cómo sucedió? Realizamos su descripción. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias están presentes en él? Segundo, el documento nos informa de grupos sociales o de personas. ¿A quiénes se refiere? ¿Qué se dice de ellos? ¿Qué opinan en su caso las personas o grupos? Número 3. Se informa en el documento acerca de diversas actividades. Precisar si son políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas, etc. ¿Qué referencias hay de ellas? ¿Se precisa por qué se realizan? Número 4. Informa el documento sobre instituciones. ¿Cuáles? ¿De qué tipo? ¿Qué función tiene? ¿Cómo están estructuradas? ¿Con quién se relacionan? Número 5. ¿Aporta datos concretos? ¿Cómo se clasifican? ¿De qué tipo son? ¿Tienen relación con personas, hechos, actividades u otras instituciones? Número 6. ¿Contiene opiniones significativas? ¿De qué tipo? ¿A qué o a quiénes hace referencia? ¿Qué actitudes refleja? Bueno, ¿y qué podemos decir de las secundarias? ¿Cómo afrontar su estudio? Número 1. Lectura comprensiva e información previa. Lectura atenta, individual o en grupo. Localizar el vocabulario desconocido y buscar su significado. Subrayado de las ideas principales. Identificación de los temas tratados. Número 2. Análisis y clasificación. Identificación de la naturaleza del texto, tipo de fuente y su justificación. Señalización de los temas y problemas tratados, identificando sus ideas básicas. Delimitación del vocabulario histórico específico. ¿Qué sabemos del autor destinatario y sus circunstancias? Situación del texto en su realidad histórica y en la variable espacio-tiempo. También comentario e interpretación. Comentario de los temas analizados o ideas más significativas. Análisis de los hechos históricos, instituciones, personajes, etc. Todo lo que aparece y con lo que se relaciona la fuente. Características de la época a la que se alude. Explicación de los antecedentes, causas y consecuencias que fundamentan su explicación. Valoración de su importancia para obtener información histórica. Y por último, la conclusión. Síntesis del comentario realizado y opinión personal objetiva y fundamentada históricamente, basada en la aportación anterior y tu investigación. Ahora, igual que antes con el proceso histórico, vamos a ver un video en el que podamos ilustrar un poquito a lo que se refiere las fuentes de información. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas.
fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos, fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además, yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos, y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. Entonces, las fuentes de información son vestigios del pasado que los historiadores investigan. Y eso lo vimos mucho en la explicación, pero ahora quiero que veas un ejemplo de cómo se investiga una fuente de información, en este caso, una caricatura de sátira política. ¿Qué es la caricatura? ¿Cómo analizar las caricaturas de política crítica? Sobre estos temas hablaremos en este video. Para el caricaturista e ilustrador inglés Ronald Searle, la historia de las caricaturas es la historia de la conciencia de la sociedad. ¿Qué es la iconografía? Según el Diccionario de la Lengua Española, la iconografía es la representación o imagen de un personaje o una realidad determinadas. Sobre qué es la caricatura, el término caricatura viene del italiano caricare, que significa recargar, exagerar. Y esta manera de dibujar fue utilizada por primera vez por los hermanos Carracci, pintores de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Según el historiador español del siglo XIX, Jacinto Octavio Picón, la caricatura es quizá el correctivo más poderoso, la censura
que más han empleado en todo tiempo los oprimidos contra los opresores, los débiles contra los fuertes, los tiranos y hasta los moralistas contra la corrupción. Werner Hoffmann afirma: si es cierto que el ridículo mata, la caricatura es, sin duda, su arma más filosa. Así, la caricatura iguala a los poderosos con el resto de los mortales, los convierte en seres humanos con defectos y torpezas. Mientras que Rafael Barajas Durán, el Fisgón, dice: la técnica básica del dibujo satírico consiste en aislar el defecto físico, mental, social o moral de su modelo, está más cerca del conjuro que de la búsqueda de la estética. El verdadero caricaturista solo ve la esencia vituperable de su presa. El procedimiento es casi un acto de exorcismo, con la diferencia de que la caricatura no busca extraer los demonios de su paciente, sino simplemente exhibirlos. ¿Cómo analizar las caricaturas de política crítica? Los símbolos, en su momento tan claros, y los personajes, en su momento tan famosos, hoy han sido olvidados. Para comprender estas estampas hay que descifrarlas, como si de códices prehispánicos se trataran. ¿Quién era el personaje retratado? ¿A qué grupos pertenecía? ¿Qué intereses defendía? ¿Qué ocurría en la semana en que fue publicada? ¿Dónde se publicó? ¿Cuáles eran las normas estéticas de la época? ¿Qué significan los símbolos, lugares comunes o estereotipos utilizados por el dibujante? ¿Qué repercusiones tuvo la caricatura? ¿A qué partido, secta o fracción pertenecía el caricaturista? ¿Cuán talentoso, claro y preciso era? ¿Cuántas preguntas más nos tendremos que hacer para entenderlas? Todo esto es importante en la interpretación de una caricatura. A continuación, realizaremos el análisis de una caricatura, la cual se titula John Bull tomando un almuerzo, realizada en 1798. Cuando la observamos, quizá podamos entender muy poco porque no conocemos a los personajes, tampoco sabemos a qué se están refiriendo, y entonces es aquí cuando tenemos que aplicar varias estrategias de análisis. La manera más fluida que podemos tener para interpretar es hacernos preguntas. Una de ellas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es preguntarse quiénes están representados allí. Como no los conocemos, lo importante es ir identificando cada uno de ellos. En un principio podemos tener en cuenta que hay un personaje que acapara la gran parte de la imagen, que es un señor vestido de rojo, que parecería ser un burgués, que tiene un amplio vientre y que está comiendo. Aquí vendría otra pregunta: ¿qué es lo que está comiendo? Y si observamos los detalles nos encontramos que lo que se está llevando a la boca son barcos. Y si se observa todavía más a detalle, podemos ver que estos barcos tienen banderitas francesas. Entonces tenemos que es alguien que se está devorando a una serie de barcos franceses. Por otro lado, tenemos que hacia la derecha hay varios personajes que están allí de pie como en posición de cocineros o de meseros, pero que están vestidos como marinos, quizá capitanes. Y lo que tenemos es que lo que llevan en las charolas son todavía más barcos, al parecer también franceses. Aquí lo que tenemos ya es obviamente un panorama político. Se trata de alguien que se devora no uno a dos, sino a toda una flota o a varias flotas de barcos franceses. Si observamos con más detalle nos damos cuenta que en el centro hay un jarrón que tiene la leyenda relacionada con la cerveza inglesa. Y aquí esto sale a relucir, porque entonces tenemos que no solo se trata de alguien que come barcos franceses, sino que hay otro país, que es Inglaterra. Si observamos con más detenimiento, nos damos cuenta que en el sombrero que está colocado en el muro del fondo, debajo de él hay un papel que dice Napoleón en Egipto. Estos elementos nos dan idea de qué se puede estar tratando. John Bull dice: ¿qué más frigaces? ¿Por qué?
¿Dónde piensan que habrá espacio para guardar todo lo que traen? Y obviamente allí, ¿cuál sería la respuesta que pudiéramos dar? ¿Dónde va a caber todos esos barcos? Pues obviamente en su amplio vientre. Por otro lado, uno de los capitanes que están allí tiene un letrero con la leyenda que dice: ascensor de naves francesas, tomadas, quemadas y destruidas. Aquí ya es claro el mensaje. Esta caricatura fue realizada por James Gilray, quien se considera que por los excesos de la Revolución Francesa tomó una postura conservadora y publicó diversas caricaturas donde ridiculizó a los franceses y a Napoleón, por lo general a través del personaje de John Bull. Se considera que Gilray fue un espíritu libre, por lo cual no podemos creer que sencillamente intentó estar a favor de la corona inglesa, sino que simplemente cuando Gilray se dio cuenta de que la Revolución Francesa estaba tomando caminos que no le parecían correctos, tomó una postura crítica y la difundió a través de estas caricaturas, en las que, como ya hemos visto, se trata del gran poderío inglés atacando a los franceses para frenar su expansión por Europa. ¿Qué tal? Otro tema interesante, ¿no? Ahora te toca a ti, nuevamente. Primero recuerda haber escrito las actividades en tu actividad, lo más importante del tema. Está en tu libreta con fecha, nombre, grupo, un margencito y luego un glosario, el cual te voy a dejar aquí justo después de este video para que tú investigues ese glosario. Y de tarea vas a elaborar un mapa mental de las diferentes fuentes históricas, tanto primaria y secundaria, que se entienda, porque hay una descripción de una y de la otra, un lado del lado izquierdo y el lado derecho, para que podamos de cierta manera dar un cierre a lo que es la clase. Y si tienes alguna duda o alguna inquietud, recuerda que el viernes tenemos un repaso de la clase del día de hoy. Te espero ver ahí a las 2:50, es de 2:50 a 3:30. Se pone por ahí el nombre con tu grupo para tomar la asistencia, pero en el momento del envío, porque hay gente que lo pone después y esos ya no cuentan. Acuérdense que ahí toma el tiempo donde lo pones, entonces no hay manera de hacer trampa. Y pues bueno, chicos, échenle muchas ganas. Apenas vamos por la 5ª semana en línea. Esperamos que podamos verlos muy pronto, pero mientras tanto está en ustedes. Claro, nosotros también ponemos de nuestra parte y estamos con la mejor disposición, pero está en ustedes que hagan un excelente trabajo. Confiamos en ustedes y esperamos verlos pronto. Bonito día y cuídense.